Para la España social, el 20 de febrero marca el inicio de un camino sin retorno en el que ya nada será igual en la sanidad, en la protección social de los mayores, en la educación, en la cultura, en la paz, en la seguridad, en la política, en la... De la soberanía popular y de la soberanía nacional tiene que darle la palabra a la soberanía popular, y eso es lo que va a hacer este gobierno, dar la palabra a la soberanía popular. Somos la plataforma del no a la Constitución Europea. Ha terminado el tiempo. Entonces en este no puedo debate intervenir. Hemos escuchado, señor Meyer. De silenciar una posición legítima. El gobierno está haciendo una campaña limpia de información. La Junta Electoral Central cree que parte de la campaña institucional del gobierno sobre la Constitución Europea no es objetiva. Lo único que se está haciendo es que personajes conocidos que están de acuerdo con la Constitución Europea lean sus artículos. Respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad. Tiene que eliminar lemas como el que aparece en el cartel que tiene detrás Moratinos, en el que se puede leer los primeros con Europa. Es increíble que moleste que la lectura literal de un artículo de la Constitución pueda expresarse sin cierto sonrojo. Podría influir en los ciudadanos a favor del sí. El gobierno ya ha anunciado que... Te puedes comunicar bailando, en silencio, con el cuerpo, con una lágrima, con el corazón. Te puedes comunicar como quieras, con experiencia, con una sonrisa, con tu historia. Te puedes comunicar en libertad. Nadie debería poner límites a tu comunicación. Radio Televisión Española, la radio y la televisión de hoy. ¿Y qué ocurrirá si hay estados que dicen que no? Si un estado dice que no, el tratado no podrá entrar en vigor. El propio tratado de alguna manera prevé esta posibilidad, aunque prefiero no pensar en ella. Una ley, tratado o constitución tiene la credibilidad de quien la hace, y esta constitución no es creíble. Esta constitución va contra las políticas de izquierda y nos arrebata a los trabajadores derechos que tardamos siglos en conseguir con esfuerzo y lucha. El PP y el PSOE nos aseguran que será positiva para el ciudadano, pero mienten. El Gobierno nos ha enseñado los artículos amables de esta Constitución, orientando claramente el voto con una campaña pagada con dinero público. Su aparentemente preocupado grupo de redacción ha sido una élite designada a dedo y capitaneada por el conservador Valéry Giscard d'Estaing, el de los diamantes de Bokassa, destituido como ministro francés de Finanzas por su contribución al malestar social de su país. Ha cobrado mensualmente por hacer este servicio al capitalismo casi 3,5 millones de pesetas, alojándose en una suite de lujo y siendo asistido por 12 ayudantes designados a dedo. Plumón de oca en las almohadas donde reposar su cansada cabeza, el señor Giscard, mientras diseñaba la imposible fórmula para la erradicación de la pobreza, el hambre, la opresión y la injusticia mediante el capitalismo salvaje. Pretenden que votemos esta Constitución sin conocerla. Solo los compradores de la prensa o los internautas han podido disponer del texto.
y de entre ellos una buena bolsa de votantes, los mayores de 60 años, difícilmente habrán podido distinguir sus letras microscópicas. Solo los artículos más amables del tratado han sido leídos por personajes populares, que casi todos ellos, casualmente, son millonarios. Y que puede haber injerencia de autoridades públicas. Erradicación de la pobreza, la protección de los derechos humanos. Partido Popular y PSOE han estado de acuerdo en esta campaña manipuladora, ilegítima y desigual, donde el no y el sí no han tenido las mismas oportunidades en los medios de comunicación. Usted sabe que necesita al PP. Estamos ante una ocasión histórica, única, irrepetible. El Partido Popular manifiesta su sí a una Constitución europea. Esto no es una batalla entre populares y socialistas. Estamos ante un texto de altura que avanza mucho en la construcción europea. El Partido Popular va a votar también esta Constitución. Sin el acceso de los partidarios del no para utilizar dinero público, solo el sí ha contado con una suculenta financiación pública que no ha reparado en gastos. La imparcialidad, la objetividad y la igualdad de oportunidades han sido pulverizadas por los mismos que con su sí prometen más democracia y libertad. Ya no son creíbles. Muestra de los abusos del gobierno han sido los juicios de valor que orientan el voto y lemas como «los primeros con Europa», prohibidos por la Junta Electoral Central después de haber circulado durante semanas consiguiendo su efecto. Ni al PSOE ni al Partido Popular les interesa que los ciudadanos conozcan de nuestra voz los riesgos y consecuencias de este tratado. Lo que más nos ha llamado la atención es que el Partido Socialista le va a proponer al Partido Popular hacer mítines conjuntos durante la campaña a favor del sí. Este texto perpetuará el capitalismo e impedirá en el futuro la realización de políticas de izquierda. No serán viables y estarán penalizadas al ser contrarias al texto de esta Constitución. Menos servicios públicos, menos derechos y libertades, menos calidad medioambiental, menos educación, cultura y sanidad, menos derechos laborales, menos protección pública, menos participación política, menos soberanía como Estado, menos gasto social. Y después de quitarnos todo esto, seremos obsequiados con más capitalismo, más OTAN y gasto militar, más privatizaciones, más precariedad, más competitividad e insolidaridad, más burocracia, más monarquía y más iglesia. En definitiva, más derecha y menos izquierda. Ese será el resultado de esta Constitución. A continuación, una síntesis de algunos artículos y lo que significan. Guerras preventivas y más gasto militar. Artículo 41.2. La Unión respetará los acuerdos de los Estados miembros con la OTAN. La mayor parte de los 25 estados de la Unión pertenecen a la OTAN. Por tanto, cualquier ejército de nueva creación estará vinculado y será un ejército más de la OTAN. Y ya se sabe que quien manda en la OTAN son los Estados Unidos. No hay tal espacio de libertad e independencia si Europa se supedita a los Estados Unidos a través de la OTAN. ¿Recuerdan el lema OTAN no, bases fuera?
Artículo 41.3. Los Estados aumentarán su capacidad militar y la pondrán a disposición de las acciones que decida el Consejo Europeo. ¿Y por qué no mejorar los sistemas de protección social en lugar de la capacidad militar? De siempre se ha considerado que Europa no cultivaba grandes enemistades internacionales. Podría pasar que los intereses económicos del Consejo pudieran resolverse con el uso de la guerra. Eso significa que cada Estado miembro, le guste o no, deberá poner su ejército a disposición de acciones militares decididas por otros países. 43. La Unión podrá movilizar al ejército para prevenir posibles amenazas terroristas o proteger instituciones democráticas de posibles ataques terroristas. No tiene nada de democrática una institución que permite a un ejército extranjero entrar en un Estado por algo que no ha sucedido para defenderle de alguien que no le ha atacado. ¿Recuerdan las armas de destrucción masiva? El tratado parece escrito por Bush. El verdadero meollo de esta Constitución está en los capítulos que hablan de la economía, y no así de las políticas sociales. Estos son algunos artículos de los que no salen en la tele. Artículo 75.1. Toda persona tiene derecho a trabajar. Evidentemente, y a comer, y a pasear, pero no garantiza el derecho a un puesto de trabajo que incluso contempla la Constitución española, lo que significa un retroceso respecto a nuestra anticuada Carta Magna. Pero sin embargo, el artículo 176 establece claramente el derecho a la propiedad intelectual. Curiosamente, el trabajo no, pero la propiedad intelectual de los artistas sí está protegida por esta Constitución. Quizá eso explique ver a tantos cantantes presuntamente de izquierdas apoyando este texto conservador. 177. La política económica se llevará a cabo de conformidad con el respeto al principio de una economía de mercado abierta y de libre competencia. Entendemos que se refieren a una economía de mercado abierta a la precarización, a la deslocalización, a las privatizaciones y, en definitiva, al capitalismo salvaje. Pues están las cosas muy mal. Hay mucha competencia y respecto a la vivienda ya eso ni hablar, ya eso no sé qué será de mi vida. 133. Para facilitarnos el empleo tenemos derecho a ir detrás de un trabajo por todos los países de la Unión. Con esto queda más claro. Cuando nuestra empresa cierre y se vaya a Polonia o Estonia, porque allí sale más barata la mano de obra, nos dan permiso para desplazarnos hasta ese país y trabajar en peores condiciones, con peor salario y con los muebles y la familia en el camión de mudanzas. 278. La Unión deja que cada Estado decida cuánto dinero le dedicará y cómo prestará los servicios sanitarios. Nuevamente, para un servicio público y derecho imprescindible como es la sanidad, poco tiene que decir Europa, que lo deja en manos de cada país. ¿Por qué lo que tiene que ver con nuestra protección social le produce tan poco interés y le dedica tan poquitos renglones? Por cierto, en ningún lado aparece que los ciudadanos tengan derecho al acceso a la sanidad gratuita y universal. 148. Los Estados se esforzarán por proceder a la máxima liberalización de los servicios. Despídase de que la seguridad social, el transporte, la educación, la sanidad sean públicas. Europa quiere que se privaticen. ¿Qué importa que millones de europeos sufran duras consecuencias si nadan en euros al final los dueños de los servicios privatizados? Personas que van a morir por culpa de las deficiencias sanitarias en Estados Unidos, donde 44 millones de ciudadanos no tienen cobertura médica. 377. El Tribunal de Justicia Europeo no es competente ni se pronuncia respecto a la desproporción en acciones policiales o de otros cuerpos de represión para mantener el orden público.
Es decir, que si un gobierno decide que la policía ejerza una violencia desproporcionada contra unos manifestantes, ahí la Constitución mira para otro lado. Si a un gobernante se le va la mano para reprimir protestas ciudadanas, Europa se lava las manos. ...210.3... En materia de seguridad social, protección de trabajadores al acabar su contrato, representación y defensa de los trabajadores y condiciones de empleo de inmigrantes legalizados, la Unión Europea solo hará leyes por unanimidad. ¿Cuántas decisiones han tomado por unanimidad, por ejemplo, en nuestro Parlamento? Significa que prácticamente será imposible legislar sobre estos derechos sociales y laborales. La patronal reitera su rechazo a la actualización automática del salario mínimo interprofesional porque considera que provocará inflación y restará competitividad a la economía. El salario mínimo lo perciben 1 millón de trabajadores. 210.6. La Unión Europea no hará leyes que regulen las retribuciones, el derecho de asociación y sindicación, el derecho de huelga. La intención es clara: eludir responsabilidades sociales imprescindibles para la población. A la construcción exclusivamente civil se dedicarán Sestao, Gijón, Sevilla y Manises, que se privatizarán. ...184. Los estados tendrán prohibido un déficit excesivo, según baremos que no aparecen, y si lo incumplen, podrán dejar desde recibir préstamos del Banco Europeo de Inversiones hasta ser multados. Existen además otras normas o protocolo que pueden aplicarse en caso de déficit, pero que no conocemos porque no aparecen en la Constitución. ¿Se dan cuenta de la barbaridad que esto significa? Se prohíbe a un país invertir en pensiones, sanidad, educación, si esto le supone endeudarse. Por tanto, nos están diciendo bajito y sin darnos cuenta que quedan prohibidas las políticas de izquierda. ...188. El Banco Central Europeo y los bancos centrales de los estados no aceptarán indicaciones o instrucciones de ninguna institución pública y los gobiernos deberán acatar este hecho. Los bancos no tendrán que aceptar instrucciones de los políticos elegidos en urnas. La punta de la pirámide es el Banco Central Europeo. Por encima de él no hay nada y a nadie debe obedecer. ¿Quién ha elegido a los responsables del Banco Central Europeo? ¿Qué clase de tiranía es esta que subordina a los representantes del pueblo al poder económico? Esto es, señoras y señores, la Constitución Europea. Pero si después de lo dicho hasta aquí le queda alguna duda todavía, levantemos las alfombras azules de este tratado y veamos lo que hay debajo. 384. El Tribunal de Cuentas Europeo tendrá derecho a acceder a la información sobre el Banco Europeo de Inversiones que acuerden el propio banco, el Tribunal de Cuentas y la Comisión Europea. Se blinda la información que tiene que ver con el manejo del dinero en inversiones. Ya sabe, ciudadano, cuando Hacienda quiera hacerle una inspección, reúnase primero Hacienda y usted, y pida que le investiguen solo aquello que ustedes acuerden. ¿Dónde está el control del Tribunal de Cuentas si no tiene libre acceso a la información? ...385. Los miembros del Tribunal de Cuentas deberán guardar silencio sobre funciones o beneficios que acepten después de dejar el cargo. Si no son discretos, se les podrá incluso quitar su pensión. La ley del silencio en una Europa honrada y transparente. Esto nos puede dar la medida de la posible corrupción que se podría ocultar, incluso amenazando con quitar el sustento de la vejez a un funcionario indiscreto. Artículo 400. El Consejo decidirá los sueldos, dietas y pensiones del presidente del Consejo Europeo, del presidente de la Comisión,
del ministro de Asuntos Exteriores, de los miembros de la Comisión, de los presidentes, miembros y secretarios del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del secretario general del Consejo. También sueldos y dietas, así como pensiones del presidente y de los miembros del Tribunal de Cuentas. También las dietas de los miembros del Comité Económico y Social. Permítannos, padres de la patria europea, unas preguntas. ¿Las pensiones no son en función de lo que se ha cotizado? ¿Cómo es posible que decidan sus propias pensiones? Tras este clarificador artículo decimos: pensionistas europeos, uníos y decidid el importe de vuestras jubilaciones. Asalariados de Europa, uníos y fijad el importe de vuestra nómina. Parados de Europa, uníos y decidid vuestra prestación. Sembrar vientos para recoger tempestades. No ha sido un proceso constituyente, la ciudadanía no ha participado en el proceso, con lo cual ahora todos son prisas y parte de engaños. En España comienza la batalla contra el capitalismo total que nos intenta imponer la Unión Europea. ¡No se ven los contratos de Sintel! ¿Dónde están? ¡No se ven los contratos de Sintel! ¿Dónde están? ¡No se ven los contratos de Sintel! ¿Dónde están? ¡No se ven los contratos! Y comienza la batalla por otra Europa diferente, pacifista, anticapitalista, conservacionista. Una Europa de los derechos y libertades, justa, solidaria, donde la democracia y la participación permanente sea la regla y no la excepción, y donde los capitales estén al servicio de los estados y no al revés. Por una Europa de los trabajadores y los pueblos, contra la guerra y el capitalismo. El 20F, diles que no. A la Constitución Europea, ¡Vota no!